Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, cantan al Cordero que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te han libertado, su nombre ha puesto en ti, clámale al Cordero que venció. Cántale por siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu gente cantará, santo, Rey de reyes es, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. En la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, creemos en el matrimonio como un regalo de Dios y en la familia como el corazón de su propósito eterno. En el Ministerio Renovados, llevamos más de 6 años acompañando a parejas, ayudándoles a construir, restaurar y fortalecer su unión con base en la palabra de Dios. Queremos caminar contigo en esta hermosa tarea de amar con compromiso, de crecer juntos y de edificar un hogar conforme al diseño de Dios. ¿Estás por casarte o quieres renovar tu relación? Estos cursos son para ti, prematrimonial o matrimonios. Tenemos 2 cursos al año, online y presencial. El primer periodo se lo realiza de febrero a mayo y el segundo se realiza de septiembre a noviembre. Un grupo de siervos abrirán las puertas de sus hogares para poder recibirles de forma online o presencial en diferentes sectores como la mitad del mundo, el Condado, la Rumiñahui, la Pradera, Centro Histórico y el Recreo San Bartolo. Para acceder a los cursos hay un valor de inscripción que incluye todo el material necesario. Invertir en tu matrimonio es sembrar en una relación para toda la vida. Los temas que trataremos para fortalecer tu matrimonio son: el romance en el matrimonio, el origen de la familia, nuestro rol en una sola carne, la comunicación en pareja, el uso creativo del conflicto, sembrando un buen matrimonio, el perdón que restaura, la intimidad a la manera de Dios, la administración de los bienes y del tiempo, y las etapas del matrimonio. Tomar un curso prematrimonial no solo te prepara para el gran día, sino que te equipa para toda una vida. Y seguir el curso de matrimonios les permitirá convertirse en un hogar que florece, es luz y es testimonio para otros. Anímate y súmate a nuestros cursos. ¿Dónde inscribirse? Para este periodo pueden hacerlo ingresando a diosesfiel.org/matrimonios. Inscríbete hoy y descubre el propósito de Dios para tu relación. Renuévala, fortalécela y comienza una nueva etapa juntos. Amados hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a recibir palabra del Señor y el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la unidad humilde que realmente honra a Jesucristo. Y para esto yo le pido que por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire lo que vamos a estar compartiendo, amados hermanos, en este tiempo. Lo que vamos a leer es uno de los pasajes más profundos y diría yo prácticos sobre cómo debe ser la vida de la verdadera iglesia del Señor. El apóstol Pablo, lo vamos a leer, escribe desde una prisión en la ciudad de Roma, pero vemos que hasta este momento Pablo no se queja de sus cadenas, todo lo contrario. Pablo, lo que en los pasajes que vamos a leer, a él le preocupa algo, y le preocupa que la iglesia permanezca unida, que viva en el amor y en la humildad de Cristo. Así que la gloria de Cristo en el mundo, permítame decirlo de esta manera, la gloria de Cristo en el mundo depende en gran parte del testimonio que nosotros damos como iglesia. El testimonio es vital. Eso es lo que ve el mundo. Esa es la impresión que tienen incluso de quién es Cristo y de la gloria de Cristo. Tremenda responsabilidad. Pero por otro lado también, amados, debemos entender que nada daña más ese testimonio que la división dentro de la iglesia, la rivalidad que puede haber a veces entre hermanos o el egoísmo entre creyentes. Así que una iglesia dividida es un escándalo para el evangelio.
Una iglesia humilde, una iglesia unida, en cambio es un faro de luz en medio de las tinieblas, definitivamente. Así que, hermanos, ¿qué ven las personas cuando miran nuestra vida? ¿Qué ven las personas cuando miran nuestra iglesia? ¿Ven un pueblo que se ama? ¿Ven un pueblo que sirve? ¿Ven un pueblo que viven como un solo pueblo? ¿O ven críticas, rivalidades, quejas y orgullos? Pablo nos muestra aquí que la unidad verdadera, amados, no nace de estrategias humanas, sino de un corazón humilde y transformado por Cristo. Así que hoy vamos a considerar este pasaje bíblico. Lea por favor conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta aquí, amados, la lectura bíblica. Así que estos pasajes encierran algunas enseñanzas. Vamos a considerar 3 grandes enseñanzas que vemos. Por ejemplo, en el versículo 1, y lo vamos a profundizar, vamos a ver el fundamento de la unidad. En el versículo 2 está la expresión de la unidad, y en el versículo 3 y 4 está la práctica de la humildad. Es mi oración, mis amados, que el Señor use esta palabra a su iglesia para llevarnos a examinar nuestro corazón y para que nosotros, con la ayuda del Señor, como iglesia cristiana, Dios es fiel, podamos vivir como una iglesia que realmente honra a Cristo. Vamos con el primer punto, ¿le parece? El fundamento de la unidad. Versículo 1, usted puede seguirme, por favor. Estamos en Filipenses 2:1, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Quiero que note que Pablo empieza con 4 motivos, con 4 realidades espirituales que nosotros ya hemos recibido el momento en que fuimos parte de la iglesia del Señor al haber sido salvados por gracia. Estas realidades dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, todo esto ya lo hemos recibido. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: si de verdad son cristianos. Es como si nos estuviera diciendo: si de verdad han experimentado estas bendiciones, entonces vivan en unidad. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra griega para consolación es la palabra paraklesis, que significa estímulo, ánimo, fortaleza. Entonces, si algún estímulo, si algún ánimo, si alguna fortaleza, Pablo dice: si alguna consolación en Cristo. O sea, si Cristo te ha consolado, si Cristo te ha levantado cuando estabas caído, cuando estabas viviendo en angustia, fuiste animado, entonces vive en armonía con tus hermanos. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿recuerdas esos momentos de soledad cuando Cristo te sostuvo? Entonces, si has recibido esa consolación, vive en armonía, vive como un verdadero
cristiano. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú recuerdas esos momentos de soledad en los que Cristo te sostuvo? ¿Recuerdas cómo Él te dio paz en medio del dolor? Amados, si Cristo ha sido nuestro refugio, si Cristo ha sido tu refugio, nos preguntamos, ¿cómo no vas a ser tú un refugio también para tu hermano? Recuerda que esta no es la tarea de un solo hombre en la iglesia, a quien le llaman pastor, es la tarea de toda la iglesia. ¿Cómo no vas a ser tú también refugio para otro hermano en Cristo? No puedes recibir consuelo y después dar frialdad a los demás. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, luego dice, si algún consuelo de amor, el amor de Dios, amados, es que realmente nos sostiene en todo momento, es el amor de Dios. Es ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones. Esta es una realidad para el verdadero hijo o hija de Dios. Amados, el amor de Dios no es un lujo de un cristiano, no, es la base de nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Juan declara y dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué hermoso! Eso significa que el amor que recibimos, porque yo te pregunto, ¿tú has sentido en tu propia vida el amor de Dios? ¿Has sentido cómo Dios te ama de una manera única, grande, inexplicable? Ese amor que hemos recibido no se debe almacenar, se debe repartir. Por lo tanto, una iglesia sin amor contradice su propio mensaje, la misma esencia que es el amor. Quedaría a un lado. Mire que estamos en el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Luego dice, si alguna comunión del Espíritu. Aquí el Espíritu es el Espíritu Santo y es quien nos une. Él, el Espíritu Santo, nos introdujo, como dice la palabra, nos bautizó en un solo cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, no hay creyentes verdaderos creyentes que no compartan esta comunión. El verdadero creyente ha sido bautizado o ha sido sumergido dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese pasaje no nos está hablando del bautismo en agua, sino de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes decir, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me enseña? O cómo podemos decir, yo camino en el Espíritu y al mismo tiempo sembrar pleitos? Debemos recordar que el Espíritu Santo no divide, el Espíritu une. Mire luego lo que dice el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Tremendo. Esto nos habla de que en la iglesia debe haber compasión. Debemos tratarnos con respeto, con ternura, porque nos habla de entrañas. Nos habla de misericordia. Una iglesia sin compasión también es una contradicción en sí misma. Por eso debemos preguntarnos, ¿tú solamente exiges o pides de otros a tu vida atención, cariño, respeto, ternura, obras de misericordia, oración, etcétera, etcétera, compañía? ¿O tú también sientes dolor de tu hermano cuando sufre como si fuera tuyo?
Eso significa, si hay algún afecto entrañable entre ustedes, si es que hay alguna misericordia, dice el apóstol Pablo. ¿Sientes dolor con el dolor de tu hermano? ¿O simplemente cierras tus ojos porque dices, ese no es mi problema? En otras palabras, el apóstol Pablo dice, si Cristo ha hecho todo esto por ti, si el Espíritu Santo ha derramado estas bendiciones en tu vida, si has sido consolado, si has experimentado su consuelo, su comunión, ese afecto entrañable, entonces, mis amados, la única respuesta coherente es vivir en la iglesia, es vivir en unidad. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. En el versículo 2 vemos ahora no solo el fundamento de la unidad, en el versículo 2 vemos la expresión de la unidad. Y mire lo que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No está por demás decir que esta palabra es escrita a la iglesia del Señor. Por lo tanto, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es la expresión de la unidad. En el versículo 1 estaba el fundamento de la unidad. Ahora, la expresión, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Miren, qué palabras. Aquí Pablo no habla de teoría, mis amados, sino de cómo se ve la unidad de la iglesia ya en la práctica. Sintiendo lo mismo, dice el versículo 2. No significa que debemos pensar igual en absolutamente todo. No. Sino lo que significa es tener la misma mente en lo esencial del Evangelio, amados, en lo principal del Evangelio. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Primera de Corintios 1:10. Para los que toman nota, Primera de Corintios 1:10. Que habléis todos una cosa. ¿Qué significa? Que en lo esencial estemos de acuerdo. Que no haya entre vosotros divisiones. Amados, aquí debemos establecer una diferencia. No se trata de uniformidad cultural. No se trata de que debemos tener todos los mismos gustos personales, que todos tenemos que hablar de la misma manera, con las mismas palabras. No, se trata de unidad que va más allá de las palabras. Se trata de unidad en la verdad de la palabra. Así que la Biblia es nuestra base de la verdadera unidad y no la opinión del hombre. Por eso es que cuando ahora se levantan voces y nos dicen que tenemos que unirnos, incluso con aquellas sectas que contradicen las verdades de la palabra de Dios, no podemos estar unidos en eso. A nosotros nos une la verdad, no nos une la unidad por la unidad o el amor por el amor. Nos une la verdad de la palabra de Dios, no las opiniones de los hombres. Esa es la base de nuestra fe, la Biblia. Luego dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué significa? Recuerda que estamos en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, teniendo el mismo amor. Amados hermanos, una iglesia unida se caracteriza por amor recíproco, no amor selectivo. Solamente para aquellos que me caen bien o aquellos que, según yo digo, es de mi clase social. No es un amor selectivo en la iglesia. Es un amor a todos los hermanos, como dice la palabra, sin hacer acepción de personas. Yo te pregunto, ¿amas al hermano o criticas al hermano? ¿Amas al que te ofendió o vives resentido? Hay quienes viven resentidos con la iglesia o con algunos hermanos. ¿Amas al que no piensa como tú?
Ese es el verdadero examen del amor cristiano. Luego dice en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. La idea es aquí almas juntas, esa es la idea. Como si todos remaran en la misma dirección. Eso significa teniendo el mismo amor, dice unánimes, sintiendo una misma cosa, o sea, remando en la misma dirección. Cuando la iglesia está unida, el evangelio avanza, mis amados, y avanza con poder. Cuando la iglesia está unida, hay bendición y hay impacto en la sociedad. Cuando hay división, nos desgastamos luchando entre nosotros y perdemos de vista la misión. Eso es lo que sucede. Así que Pablo dice, completad mi gozo. El gozo de un verdadero pastor no está en los números, no está en cuántos cultos tenemos, ni cuántas personas son en iglesia y la membresía. No. El gozo de un verdadero pastor es ver una iglesia unida en Cristo. Almas verdaderamente salvadas. Así que hemos visto el fundamento de la unidad, hemos visto la expresión de la unidad, pero en el versículo 3 y 4 vemos la práctica. La práctica de la humildad, de la unidad, es la humildad. Versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Con humildad. ¿Cómo más? Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Aquí llegamos al corazón de este pasaje que estamos estudiando en este tiempo. Amados, la unidad solo es posible si hay humildad. Te repito, la unidad solo es posible si hay humildad. La humildad rechaza la contienda. La humildad rechaza la vanagloria. Y esta palabra contienda, que dice aquí el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda, significa nada hagas con un espíritu de rivalidad, de competencia malsana. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por orgullo, ese orgullo vacío, ese buscar reconocimiento. No hagamos eso si somos verdaderos cristianos. En la iglesia, esta palabra es para aplicar primero. Acá en la iglesia dice, completad mi gozo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuántos ministerios, mis amados, se dañan porque alguien quiere figurar? ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios, cuántas familias se destruyen porque nadie quiere dar el brazo a torcer, porque nadie quiere ceder, porque el orgullo está implantado muchas veces no solo en la vida de una persona, sino a veces familias enteras llenas de orgullo, de altivez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué tremendo es esto, estimando a los demás como superiores. Esto no significa que vas a negar las cualidades que tú tienes, los dones que tienes, las bendiciones que Dios te ha dado. No significa negar tus dones, significa valorar más a tu hermano. ¿Recuerdas cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Ese es el modelo. Por lo tanto,
Como esposos cristianos debemos aprender a tratar a nuestras esposas como a superiores, líderes, jefes, gerentes, dueños de empresas. Traten a sus empleados como a superiores. Imagina una iglesia donde cada uno sirve con este corazón lleno de humildad, considerando al otro, estimando al otro como superior a uno mismo. Imagínate, eso no te dice el mundo. El mundo lo que te dice es: levanta la cabeza, no agaches por nada ni por nadie. Y si alguien está subordinado a ti, pues que sienta el peso de lo que es tener un verdadero jefe, alguien con mano dura. No, en la iglesia, imagínate que es el lugar donde debe marcarse la diferencia. Cada uno sirviendo a otro con un corazón humilde. Es de gran ayuda entonces entender este pasaje, porque nos invita a que tengamos de corazón un interés sincero en los demás. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Yo quiero que entiendas esto. El egoísmo, sinceramente, el egoísmo es natural, pero el amor cristiano es sobrenatural. Cuando vienes a la iglesia, te pregunto, ¿eres de aquellos que piensan: ¿y ahora quién me va a servir? ¿O a quién voy a servir yo? La iglesia, mis amados, la iglesia no es un restaurante donde tú vienes como un cliente. No, es una familia donde todos servimos. En resumen, la humildad, mis amados, es la clave. Lastimosamente vemos en muchos lugares, iglesias, ministerios, pastores, hogares, donde lo que predomina no es la humildad. Basta escucharles hablar un poco y tú te das cuenta, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La humildad es la clave. Repita conmigo, diga: la humildad es la clave. Sin humildad no hay unidad. Y sin unidad no hay testimonio. Por lo tanto, hermanos, el mundo no creerá en nuestro evangelio si no ve en nosotros la unidad humilde que solo Cristo produce. Cristo mismo oró, y no nos olvidemos, para que sean uno. Esa fue su oración con el Padre, para que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Así que, si tú has recibido consolación, amor, comunión del Espíritu, misericordia, entonces eres llamado a vivir en unidad. Expresa esa unidad con un mismo amor, un mismo sentir, una misma alma. Expresa, practica esa unidad con humildad, rechazando la vanagloria, sirviendo a los demás, buscando su bien antes que el tuyo propio. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que, amados, voy terminando. Hoy el Señor nos llama como iglesia a examinarnos. Recuerde que hemos visto 4 versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Estos versículos nos llaman a examinarnos. Y preguntémonos: ¿he buscado mi gloria más que la de Cristo? Cada uno tiene la respuesta. Preguntémonos: ¿he despreciado o ignorado a mi hermano? ¿He puesto mis intereses por encima de los demás? Si es así, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde. Recuerda, no hay unidad sin cruzar nuestro orgullo en la cruz de Cristo.
Ahí es donde encontramos. Y la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Señor, gracias infinitas por tu palabra. Gracias por la consolación que tenemos en Cristo, por el amor derramado en nuestros corazones. Gracias por la comunión de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tus entrañables misericordias. Perdona nuestro orgullo, nuestra rivalidad, nuestra indiferencia. Haznos, por favor, una iglesia humilde y unida. Ayúdanos a estimar a los demás como a superiores, a no mirar lo nuestro, sino también lo de los otros. Que Cristo sea visto en cada uno de nosotros y que el mundo crea, Señor, al ver tu amor reflejado en tu iglesia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. La próxima semana continuamos con este estudio sistemático. Bendiciones, iglesia. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.